Buenas tardes, mi nombre es Javier Tobar, estudiante de la especialización Juego y Desarrollo Socioemocional de la Universidad Minuto de Dios. Me encuentro hoy con el profe Iván Páez, licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, especialista en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Mucho gusto, Javier, ¿cómo estás? Básicamente hoy vamos a hacer una pequeña entrevista sobre lo que es el juego, entonces para que nos cuente un poco sobre usted, su experiencia profesional, pues, a nivel de estudio, el juego que ha hecho en su vida. Vale, pues soy licenciado en Educación Física, a raíz de que toda mi vida he estado vinculado al deporte, Sí, a las actividades lúdicas, a las actividades recreativas. Eh, Tuve la posibilidad de formarme en la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí su emblema es educadora de educadores. Y de ese enfoque trasciende mucho porque la pedagogía es su enfoque fuerte, sí, ¿cierto? Se apoya de medios importantes como lo es el deporte, la lúdica, la recreación. Eh, Afortunadamente he tenido la posibilidad de estar en diferentes grupos poblacionales, desde los niños más pequeños, desde 6 meses, hasta persona mayor. Cada etapa es muy valiosa para el aprendizaje, no solo como uno como educador, sino también en el pensar y en el actuar sobre cómo la pedagogía y en este caso el juego empieza a intervenir en todo el crecimiento y en el desarrollo del ser humano. muy bien, profe. Entonces, la idea es que hagamos una pequeña entrevista, que sea un pequeño retroalimentación, un pequeño conversatorio sobre lo que es el juego. Entonces, me gustaría saber para usted qué es el juego y con qué autor se identifica mucho en la definición o cómo lo apropia usted. Vale, pues hay un enfoque antiguo como Jean Piaget. Él habla de cómo el juego también está vinculado a toda la etapa operacional, de esas acciones que el niño poco a poco empieza a adquirir, ¿cierto? Y lo hace de manera consciente. Y después ese juego pues ayuda a su desarrollo. Todo lo que habla Jean Piaget en los estadios de aprendizaje. Eh, Definitivamente como educador físico, un autor importante es Johan Huizinga, un filósofo holandés, el cual plantea que el juego ayuda a reconocer al individuo, no solo como sujeto, ¿cierto? Ser individual, sino que también el juego lo pone a él a interactuar con su entorno. Entonces, cómo el niño va aprendiendo a raíz del entorno también. Y eso va permitiendo pues, que desarrolle no solo su parte intelectual, sino también su parte convivencial, ¿cierto? Y un elemento importante del juego es que sea un espacio de disfrute. Si el juego no se disfruta, pues hay unas reflexiones ahí interesantes también. Pero la idea es que el juego sea algo de diversión, que el ser humano disfrute ese escenario. Como por medio de disfrutar, de que se llegue ese goce personal, pues consolidemos también un aprendizaje. Sí, por supuesto, también comparto mucho la precisión que usted va y ahí le hago como esa pregunta transversal o cómo diría usted, teniendo en cuenta lo que acaba de decir, ¿usted piensa que el juego es una herramienta de desarrollo cultural, socioemocional o que puede cambiar no solamente al niño, al adolescente y también al adulto en la forma como aprende a mediante que juega? Sí, Javier, hay algo importante y es que inclusive hace unos meses hablábamos en un seminario sobre la importancia de la educación y cómo hacer para que la educación sea un escenario de cautivar al alumno. Porque podemos hablar de elementos como la deserción escolar. ¿Por qué los niños están desertando hoy en el colegio? Y hay un elemento importante y es que los profesores, no todos, ¿no? Pero sí hay escenarios educativos, ambientes formativos que se vuelven tediosos, llenos de contenidos, vamos a cumplir el objetivo educacional o el logro o el indicador de logro, sea el enfoque que maneje en la institución educativa. Eh, el juego efectivamente, ¿cierto? Tiene una intencionalidad pedagógica, no es jugar por jugar. Bastante. El otro día estábamos analizando unas prácticas de unos estudiantes, ¿sí? de la Universidad Santo Tomás, y los que no saben del tema dicen los niños están jugando y están perdiendo el tiempo.
No, pero espera un momento, es que el juego tiene toda una estructura. Entonces es importante que tenga una intencionalidad pedagógica, cuál es el objetivo del juego, ¿sí? Cuáles son las variantes del juego, porque es que el juego puede ser algo espontáneo, pero que tenga una intencionalidad. Si tiene una intencionalidad pedagógica, el juego cobra esa fortaleza, ¿sí? Lo que decía en minutos anteriores, el juego es un medio de aprendizaje, es un medio de formación que se conecta, ¿cierto? También con todo lo que es lo lúdico, lo recreativo, lo didáctico, y cómo esos son elementos que robustecen todo el escenario de lo que es la pedagogía. Muy bien, pues eso que acabo de decir es muy interesante porque ya hablando directamente de los derechos fundamentales de los niños, tenemos derecho a la vida, a la educación, derecho al deporte, a la recreación, pero el juego no está como derecho. ¿Cree usted que sería un derecho fundamental del niño, sea el juego como derecho fundamental, que se ve involucrado entre el mismo deporte, en la misma recreación, pero que sea el juego como derecho fundamental? ¿Cree usted que es necesario? Yo diría en este momento que sí. ¿Por qué? Pues partiendo del enfoque sociológico y filosófico y citando a Johann Huizinga, se plantea también desde Darwin como la evolución de las especies, ¿sí? Y entonces en algún momento, como ese Homo sapiens, que antes de ser un Homo habilis, Homo erectus, empezó a evolucionar, ¿sí? Y llegó a ser ese Homo sapiens, que ese Homo sapiens es el ser que razona. Entonces ahí nos diferenciamos de todas las especies que poblan nuestro planeta. Se plantea también de un Homo faber, ¿sí? Y ese Homo faber es como ese hombre laboral. Entonces, cómo ese hombre se desarrolla dentro del entorno laboral y que es inclusive importante también en su vida. Si ahorita hacemos reflexiones, ¿qué significa el trabajo para uno? Pues más de una persona va a decir, no, pues lo es todo porque es que eso me da estabilidad, me da equilibrio, me ayuda a proveer a mi familia y que mis hijos estén bien, ¿sí? Otro elemento importante, que ahí destaco mucho a Johann Huizinga, es cuando habla de ese homo ludens, ¿sí? Entonces, ese hombre lúdico. Pensaría que el juego debería ser un derecho fundamental. Pero la importancia del juego, ¿cierto? Cómo fortalece y cómo en algún momento el juego, el niño también crea sus propias normas y reglas. Te estaba comentando que tuve la oportunidad con otros docentes en educación física liderar un proyecto en la unidad académica Jaime Quijano Caballero. Es el colegio de la Universidad Inca. Sí. Y ahí básicamente el proyecto tenía la intención de fomentar y fortalecer el aula de clase como escenario lúdico y recreativo. Entonces hay cuestionamientos, por ejemplo nosotros como educadores físicos, que tenemos clase de educación física, está lloviendo, Sí. no tenemos otro escenario, porque esa es la realidad de muchas instituciones de bajo presupuesto, ¿cierto? O de presupuesto limitado, que solo tenemos el salón y tenemos una cancha de microfútbol, ¿cierto? No podemos salir. Entonces surgió esa idea de pensar qué es lo que vamos a proyectar. Y casualmente nos dimos cuenta y los alumnos empezaron a reflexionar que se puede llegar a realizar algunos ambientes formativos desde educación física dentro del aula. Y que no necesariamente es venga, copie esto, no. Todo era juego, todo era lúdico, ¿sí? Por ejemplo, de ahí empezamos a proyectar un juego que se llama Lanza, Atrévete y Gana. Entonces era por medio de unos dados, ¿cierto? El docente si quería trabajar, por ejemplo, en el tema de la capacidad física o de la condición física, sacaba unas tarjeticas, pero también habían preguntas que involucraba el saber del estudiante y el estudiante qué va a proponer. Entonces llegó un momento que los niños cumplían sus mismas reglas y alguno decía, profe, ¿y si le hacemos esta variación al juego? Claro que sí, la vamos a hacer. Entonces era un enfoque de tipo constructivista, donde no solo el docente es el foco del conocimiento, ¿cierto? Sino que hay una retroalimentación y hay una construcción del alumno y del docente. Entonces dejamos ese proyecto ahí y ese proyecto pues ayudó a pensar la educación física,
que no solo esté limitada al deporte, porque si nosotros analizamos, más de un colegio tiene el enfoque en su malla curricular de solo el aprendizaje, ¿cierto? Por medio del deporte, el baloncesto, el fútbol, etc. Pero ¿dónde queda el juego? Entonces la importancia del juego, ¿cierto? En todos los escenarios. Si se habla de deporte, pues está el juego predeportivo, pero ¿por qué no darle la posibilidad al estudiante de que cree sus propias dinámicas, de que cree sus propios juegos, obviamente, ¿cierto? Retroalimentado de esa mediación docente. Entonces no es solo vamos a jugar porque sí, sino lo que yo les decía, tiene una intencionalidad pedagógica y una intencionalidad de vida. Entonces, Javier, logramos procesos interesantes y los estudiantes se dieron cuenta que pueden hacer educación física o pueden realizar algo de actividad física o de ejercicio o de conocimiento en un espacio reducido también. Súper interesante, me gusta mucho ese espacio, ese proyecto. No lo tenía como dentro del radar de seguimiento, pero me gusta mucho la forma en que usted dice porque se consigue diferente la educación física y lo que pasa en muchos colegios, que creemos que solamente es el deporte, el baloncesto, el fútbol, y olvidamos que el ser el juego o la educación física también es multidisciplinar en todo el sentido. Creería yo, desde mi punto de vista, que de la educación física arrancan las otras áreas del saber. De la educación física es cuerpo y mente, y eso va involucrado en todas las áreas. Entonces, muy interesante esa propuesta que ustedes tienen. Exacto, y Javier, algo a raíz de lo que surgió esta propuesta, ¿cierto? No solo pedagógica, sino investigativa, es que el juego también creaba unos comportamientos, unas formas de relación con mis pares, en ese caso, los niños, con los niños, ¿cierto? Y llegar a fortalecer espacios de convivencia. Fue tanto importante que inclusive la dependencia de coordinación de convivencia nos felicitó porque los niños sabían que si estaba lloviendo o sabían que si no se iba a hacer educación física afuera, se iba a tener un espacio lúdico. Y que lúdico no es solo que estoy sentado acá sentado, estamos sentados y estamos ahí jugando, sino que también el mismo juego te involucraba que te movieras, ¿sí? Realiza 2 saltos con la pierna derecha y después con la izquierda, y después finaliza haciendo una sentadilla en equilibrio, ejemplo. Sí. Entonces son acciones que los niños hacían por medio del juego que íbamos construyendo. Entonces el juego tiene una formación de tipo holística, no solo como por medio del juego mi parte cognitiva está en funcionamiento, sino también poníamos en juego esa parte motriz y esa parte convivencial. Inclusive los niños llegaban también a poner sus reglas de que, compañero, qué pena, tienes que aceptar que se puede ganar o se puede perder. Y una de las conclusiones importantes es que todos ganamos, ¿sí? Porque todos salíamos contentos. Obviamente eso nos enriquecía al área de educación física, pero también al aula de clase como tal, no solo en su estructura física, sino también lo que se puede proyectar desde el aula. Entonces, cuando hablamos de juego, pues a mí me motiva porque entra el escenario de pensar cuál es el perfil del docente, ¿sí? En este caso de educación física o de otra área, de otra asignatura, que debe tener el juego. Tiene que ser un docente que tenga esa fortaleza lúdica, ese homo ludens, que lo tenga en todas sus fibras, porque es la realidad de los niños. Y si llega un docente con unas dinámicas que no estén cercanas a las realidades de la población estudiantil, por eso se crea una brecha y empiezan esas dificultades a nivel convivencial, que no entiendo, la deserción escolar, el malestar entre docentes, el malestar entre estudiantes, etcétera, etcétera. Profe, y como última ya pregunta, ¿se cree que se podrían generar espacios de construcción, participación ciudadana a través del juego? Claro que sí. La formación ciudadana. Inclusive, ese juego que te digo, que planteábamos desde el área de educación física, ese año también apoyamos un proceso de aprendizaje del SENA. Entonces iba alguna estructura, una ficha del SENA, para que los muchachos de grado 10º y 11 fortalecieran y adquirieran capacidades, ¿cierto? Para que a futuro, donde ellos escojan su profesión, sean líderes. Sí. Entonces tengan la capacidad de liderar,
tenga la capacidad de asignar una tarea específica, tratar en lo posible de ser justos, equitativos, ¿sí? Y había un componente que hablaba de el ser ciudadano. Entonces, uno de los elementos dentro de esa formación ciudadana es empezar a trabajar el interior, ¿sí? Yo soy docente de una universidad, la Universidad de Magdalena, y casualmente este fin de semana estábamos hablando de si usted trabaja su interior, ¿cierto? Va a proyectar un exterior. ¿Sí? Desde la línea de acondicionamiento físico, maestría en acondicionamiento físico y bienestar de la Universidad Uniminuto, estábamos reflexionando un autor que se llama Sanguro. Sanguro es del Medio Oriente y habla de cómo el yoga, ¿cierto? Pero no solo como arte, sino también como reconocimiento. Entonces empezar a reflexionar qué es lo que hay más allá de lo físico, ¿sí? Entonces es importante reconocer que el juego, ¿cierto? No solo es lo motriz, sino que también está el escenario espiritual, ¿sí? Entonces, todas las preguntas que me has formulado nos ayudan a reflexionar, ¿cierto? Si hablamos de formación ciudadana, entonces tengo que alimentar mi interior, ¿cierto? Fortalecer mi interior, mi estructura interior, ir más allá de lo físico, ¿sí? Para poder proyectar un exterior. ¿Qué implica eso? Entonces, es un proceso día a día, ¿cierto? Tengo que empezar a ser respetuoso, tengo que empezar a aceptar las normas. Si yo no acepto las normas, por ejemplo, estamos acá en una biblioteca, es un escenario donde no podemos poner música, ¿cierto? El sonido tiene que ser limitado para respetar a las personas que están acá estudiando, que están adquiriendo conocimiento. Entonces, el ser ciudadano implica reflexionar sobre qué es lo que tengo que hacer y cómo voy a ser ese ciudadano en sí. Entonces, un ciudadano que respeta tus derechos, que sé cuáles son mis derechos, pero entiendo también de manera equitativa cuáles son mis deberes, ¿sí? Y, importantísimo, saber que tengo que cuidar el medio ambiente, que tengo que cuidar el entorno donde estoy. Ejemplo, educadores físicos, vamos a una cancha de microfútbol, tenemos entrenamiento de microfútbol, estamos con los muchachos, el escenario está limpio, tomamos agua, tal cosa, alguno destapa un bocadillo, algo. Todos esos elementos, el escenario, así como lo encontramos, tenemos que dejarlo igual. Y todo eso implica ser ciudadano. Entonces empezar a aceptar las normas, empezar a cuidar los entornos, cuidar mi cuerpo, valorar mi cuerpo, pero también valorar al otro. Sí, profe. Muchas gracias por sus apreciaciones. La verdad, nos ayuda a una construcción más pedagógica de lo que es el juego, y pues por su amplia experiencia, por los aportes que acaba de hacer pues, en esta entrevista, este conversatorio. Muchas gracias, profe. Vale, no, Javier, Tiempo, espero que estas ideas pues sean de alimento, ¿cierto? Y puedan robustecer tu proceso de investigación. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Listo. Hay que empezar a editar el video, pues, porque